No, nos estaba escuchando y sí. Estamos transmitiendo completamente en vivo, hoy que es día viernes 15 de octubre del 2021. Y queremos pues continuar con lo que es este tema del catecismo del Padre José de Arp, que ahora lo pongo en la cintilla porque estamos también subiendo sobre el catecismo de la Iglesia Católica, pero esos son pregrabados. Este lo seguimos transmitiendo completamente en vivo y les agradecemos que se vayan agregando. Pues este es el catecismo del Padre José de Arp, que pues aunque es un catecismo un poquito antiguo, tiene una gran riqueza, igual lógicamente que lo que es el catecismo de la iglesia que estamos manejando en otro curso, ¿verdad? A lo mejor ya tuviste la oportunidad de ver. En este caso, este curso del Padre José de Arp es una duración más corta. Tratamos de transmitir una media hora más o menos. Y en el caso de la otra, pues es un poquito más larga, ¿verdad? Porque son más las hojas y los temas. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra oración. Agradecemos a las personas que amablemente ya están conectadas. Y vamos a ver hoy precisamente un tema muy interesante, que es continuar hablando acerca de la confesión. En el segundo punto, el propósito de enmienda. Ahorita vamos a ver de qué se trata. E invocamos al Espíritu Santo, si son tan amables, y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, voy a checar que se esté escuchando bien. Ok, porque estamos usando otro dispositivo, otro micrófono, no el que usábamos anteriormente. Bueno, pues vamos entonces a checar, hoy que es 15 de octubre, lo que son este tema de la contrición de corazón. Y en la pregunta 91 nos dice el Padre en el Catecismo: ¿cuáles son las cosas más necesarias para hacer una buena confesión? Acuérdense lo que hemos mencionado anteriormente en los dos temas anteriores. Hablamos acerca del sacramento de la confesión. Y sabemos que el sacramento de la confesión nos quita el pecado actual, los pecados actuales que nosotros tenemos, ya sea pecado mortal o pecado venial. Si es pecado mortal, acuérdense que ya lo dijimos en los dos programas anteriores, el pecado mortal tiene que tener tres cosas: materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es quebrantar un mandamiento de Dios o de la iglesia. Plena advertencia es que yo lo sepa que es un pecado grave, y pleno consentimiento que sabiendo que es algo malo, que es algo grave, yo lo realice. Teniendo esas tres, es un pecado mortal, es una separación con Dios, es un rompimiento propiamente con Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, y cuando tenemos el pecado mortal, acercarnos al sacramento de la confesión. Ok, a ver, vamos a ver, aquí una falla, ya está fallando nuestro internet. Mejor dicho, nuestra cámara falló. A ver, ya estamos otra vez. Ok, una disculpa. Está fallando la cámara. Ok, ya marcó error. Vamos a esperar un momentito. Pero mientras vamos a seguir compartiendo las pantallas para no atrasarnos y que no haya problemas. ¿Sale? Y entonces de esta contrición de corazón que estamos manejando, vean qué interesante, nos estamos dando cuenta de qué es este segundo paso, esta segunda parte. Dice en el 91, ¿cuáles son las cosas más necesarias para hacer una buena confesión? Y dice, las cosas más necesarias para hacer una buena confesión son la contrición de corazón y el propósito de enmienda, sin los cuales no puede obtenerse el perdón. ¿A qué se refiere estas dos partes que sin duda alguna son muy importantes? Se refiere al sentir el dolor por haber ofendido a Dios. Nosotros, cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, podemos pues experimentar un deseo de estar en gracia, claro, pero puede ser que sea por temor a recibir lo que son pues un castigo al final. Aquí nos dice de una forma muy clara, dice: las cosas necesarias para hacer una buena confesión son la contrición de corazón y el propósito de enmienda. ¿Qué es la contrición de corazón? Tener un dolor por haber ofendido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es muy bueno, Dios es compasivo, es misericordioso, y Dios siempre está para ayudarnos. Dios siempre está para perdonarlos.
Platicaba la otra vez con un hermano y me decía, es que me siento indigno. No, todos somos indignos a recibir el perdón de Dios. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan grande, que nos permite precisamente tener esa oportunidad de confesarnos, tener esa oportunidad de recibir el perdón de Dios. Acuérdense que cuando nos vamos a confesar o cuando nos confesamos, Dios perdona nuestros pecados y desde luego que no es el sacerdote es un instrumento de Dios, ¿verdad? Bueno, ahorita estamos haciendo la transmisión en vivo y ante esta situación pues está fallando aquí nuestra cámara, ya hicimos un cambio, bueno, vamos a manejar con esta cámara, ok, con una cámara auxiliar porque está fallando la otra. Bueno, entonces les decía que el sacramento de la confesión pues es una gracia de Dios. El sacerdote es Jesucristo, perdón, es el quien nos perdona los pecados a través del sacerdote. Entonces, así quiso Dios que sea este sacramento. Y analizando aquí, luego nos dice, si no hicieres penitencia, todos perecéis igualmente. ¿Por qué? Porque aquí viene el segundo punto que mencioné, propósito de enmienda. ¿Cuál es el propósito de enmienda? Que yo tenga el propósito de no volver a cometer esa falta, de no volver a cometer ese pecado. Claro, platicando también con esta persona me decía, lo que pasa es que yo vuelvo a cometer la misma falta. Y yo le decía, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el enemigo sabe, el mal sabe, en qué puedo caer. Él no, es muy difícil que él me tiente en algo que no voy a caer. O sea, él sabe las cosas que yo hago y sabe cuál es mi tendencia hacia el pecado. Entonces, él va a buscar que yo caiga una vez más y otra vez más en el mismo pecado. Pero aquí lo que nos dice es el propósito. Que tú tengas el propósito consciente de no volver a pecar. No solamente en el pecado que vas a confesar, sino en todos los pecados que puedan venir a futuro. Recuerda que una cosa es la tentación que todos tenemos y otra cosa es caer en el pecado, es decir, aceptar esa tentación y hacerla pecado. Así que esa es la lucha constante del ser humano. Y en el 92 nos dice algo muy interesante, dice, ¿qué es contrición de corazón? Porque a lo mejor no entendemos bien el término, ¿verdad? Dice, contrición de corazón es un dolor del alma y detestación del pecado cometido con el propósito de no volverlo a pecar. Ok, eso se manejó en el concilio. Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo tengo que sentir un dolor, yo tengo que pedirle a Dios perdón con todo mi corazón. Es algo un poquito difícil porque no puedo cuantificar, pero cuando nosotros nos sinceramos, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, ofendemos a alguien y le decimos, perdóname, pero si nos sentimos mal porque le hemos ofendido a una persona, a lo mejor le hablé mal, le grité y estoy arrepentido, yo creo que muchas de las veces se nota, ¿verdad? Cuando estamos arrepentidos o cuando solamente lo decimos, como dicen por allá, solo de palabra, nada más, sin sentir en verdad esa situación. Entonces aquí es algo similar. Yo tengo que hacer mi propósito de no volver a cometer, sentir ese dolor por haber ofendido a Dios. ¿Por qué? Porque le amo mucho y porque me ama mucho. Esa es la clave. Claro, yo puedo sentir que me tengo que confesar porque si no me voy a ir al infierno si estoy en pecado mortal. Pero no es esa la situación. La situación es sentir tristeza porque Él que me ama tanto, pero tanto, que entonces yo tengo que intentar ser recíproco de ese amor, corresponder a ese amor. Y aquí nos dice algo interesante en los ejemplos. Dice ejemplos, David, Magdalena, San Pedro, porque San Pedro saliéndose fuera lloró amargamente. Acuérdate ese pasaje bíblico donde le dice Jesús que cuando cante el gallo 3 veces me vas a ver traicionado, o sea, me vas a ver negado.
Y Pedro decía, no, pues no, yo creo que pensaba, no puede ser, o sea, ¿cómo va a ser? Y ocurrió, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, pues se fue a llorar amargamente. O sea, no fue solamente se entristeció, ok, no, fue a llorar amargamente. Y tanto es así que después, como nos lo cuenta en los Hechos de los Apóstoles, pues Pedro salió a evangelizar con la fuerza del Espíritu Santo, porque ya estaba convencido precisamente de ese amor de Dios. Entonces, esto queda muy claro, creo yo. Necesitamos, cuando hagamos el sacramento de la confesión, acercarnos precisamente con ese deseo de recibirlo, con ese dolor de haberle ofendido. Y aquí en la siguiente pregunta nos dice el Padre, ¿cuándo es interno el dolor? Para que nosotros podamos saber si sí lo es. El dolor es interno cuando se aborrece el pecado no solo con los labios, sino de todo corazón, y se desea de veras no haberlo cometido. Si yo le pido perdón y me doy cuenta, ¿cómo es posible que yo le haya ofendido? ¿Cómo es posible que yo haya fallado en esto? Pues entonces ahí estoy entrando en esta dinámica de sentirlo de todo corazón. Luego dice, el espíritu compungido es el sacrificio más grato, entre paréntesis, para Dios. No despreciáis, oh Dios, el corazón contrito y humillado, está en el Salmo. Cuando buscares al Señor Dios tuyo, le hallarás, con tal de que le busques con todo tu corazón y con toda su alma plenamente contrita. ¿Qué ocurre acá? Ocurre que es importante mencionar esto, ¿verdad? Es un comentario personal. Nosotros podemos engañar a todos. Es más, me puedo engañar a mí mismo pensando que estoy haciendo algo bueno y en realidad a lo mejor no es así. En fin, de muchas formas. Pero al que no podemos engañar es a Dios. Él conoce perfectamente lo que hacemos, nuestra mente, lo que hay, nuestra intención. Entonces ahí está. Si yo tengo la intención de acercarme precisamente para pedir perdón con toda mi alma, con toda mi fuerza, esa intención ya es reconocida por Dios. Es algo muy importante de manejarlo. Y ahora en el 95 nos dice en el catecismo, cuando el dolor es sumo en el aprecio, el dolor es sumo en el aprecio cuando se detesta el pecado más que otro mal. Es decir, para mí el pecado es lo peor. Acuérdense, hay que guiarnos de los santos. Santo Domingo Sabio decía, prefiero morir que pecar. ¿A qué se refería? No que se quería morir. Decía que él tenía que hacer todo lo posible para no pecar. Todo lo posible para estar en gracia de Dios. Y también a Domingo Sabio una vez le preguntaron, estaba jugando, le dijeron, oye, si te dijeran que te vas a morir en 20 minutos, en un tiempo, ¿qué harías? Y dijo Domingo, seguir igual jugando. ¿Por qué lo dijo? Porque él, su conciencia estaba tranquila. Él sabía que estaba preparado para que cuando el Señor quisiera, le llamara. Y así entonces, aquí en la pregunta 96 nos dice, ¿cuándo es universal el dolor? Dice, cuando se detestan y aborrecen por lo menos todos los pecados mortales sin dejar uno solo. Claro, si podemos, pues tenemos que detestar, tenemos que estar en contra de cometer también los pecados veniales. Pero si no, pues los mortales, ya dijimos que son los graves. Y en el 97 dice, sería mala la confesión si no se tuviere dolor de los pecados. Y esto es importante, dice, sí, se confiesan solamente pecados veniales, sin tener verdadero dolor de ninguno de ellos, la confesión es a lo menos inválida o nula. Es decir, si yo voy como un pasaje, como que voy a pues hacer algo, así voy y lo digo y no siento eso, no hice ya vimos el examen de conciencia, estamos analizando los pasos, y no hacemos precisamente este dolor, esta contrición, al menos unos momentos, ¿verdad? Hay que reservar un espacio de nuestro tiempo para lo que es el examen de conciencia, y en este caso lo que es este momento de pedir perdón a Dios. Por eso dice, aunque fueran veniales, o sea, no lo podemos hacer,
Tratemos siempre de vivir los sacramentos lo más puro posible, lo más correctamente posible. Es muy importante. Y en el 98 dice, ¿cuándo es sobrenatural nuestro dolor? Y nos dice aquí en el Catecismo el Padre, nuestro dolor es sobrenatural cuando, con el auxilio de la divina gracia, detestamos el pecado por motivos sobrenaturales. Es decir, sabiendo que esto afecta a mi aspecto espiritual, pues entonces tengo que sentir ese dolor y acercarme a confesarme. Dice, motivos sobrenaturales son aquellos que nos enseña la fe, por ejemplo, haber ofendido a Dios, haber perdido el cielo y merecido el infierno. ¿Ok? O sea, si Dios nos da esa oportunidad de alcanzar el cielo, pues hay que aprovecharlo. ¿Sí? No lo podemos dejar así. El que se arrepintiese de sus pecados únicamente por los males temporales, los perjuicios, la deshonra, etcétera, que le acarrean, solo tendría un dolor natural que no tiene valor alguno delante de Dios. Si yo, por ejemplo, me confieso, me toca, a un ejemplo, me toca, por ejemplo, ser padrino, está bien para esta cámara y ya no sirves para esta, perdón. Me toca, por ejemplo, ser padrino y pues me tengo que confesar porque voy a comulgar, pero lo hago como un trámite, no siento dolor, no hago mi acto de conciencia, etcétera. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que un sacramento que tiene esa gracia, porque acuérdense que los sacramentos, el término, el concepto generales son signos instituidos por Jesucristo para darnos la gracia, pues esa gracia no la estoy no la estoy aprovechando, lo estoy haciendo mal. Y dependiendo de lo que hice mal, puedo cometer hasta un sacrilegio. Por ejemplo, si en la comunión yo lo recibo a Jesucristo en pecado mortal, pues estoy cometiendo un sacrilegio, es decir, un pecado más grande, un pecado muy terrible. Por eso entonces, como nos dice el Padre acá, es muy importante hacer las cosas de manera correcta. Y en el 99 nos dice, ¿de cuántas clases es el dolor sobrenatural? El dolor sobrenatural dice de dos clases que se llama contrición perfecta y contrición imperfecta o atrición. Dice, ¿cuándo es perfecta? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados por amor a Dios. Aquí está, o sea, hay dos tipos de contriciones. La primera es por amor a Dios, es decir, por haber ofendido a Dios, infinitamente bueno y digno de ser amado, nuestro mayor bienhechor y Padre amorosísimo. Esa es la contrición que debemos buscar, la contrición perfecta. Como dijimos al principio, yo puedo pedirle perdón a Dios porque me da miedo ir al infierno. Pero yo debo de pedirle a Dios perdón por amor a Él. La contrición perfecta nos hace alcanzar inmediatamente el perdón de los pecados porque nace, claro, al confesarse, porque nace de la caridad, la cual no puede hallarse en el alma junto con el pecado mortal. Nos queda, no obstante, la obligación de confesarnos. ¿Sí? O sea, si yo, por ejemplo, estoy en una situación muy complicada y le pido perdón a Dios, a lo mejor estoy a punto de morir, le pido perdón a Dios con todo mi corazón, pero por amor a Él, no por miedo porque me estoy muriendo, por amor a Él, entonces esa contrición va a tener una repercusión muy importante, pero me tengo que acercar a confesar. ¿Y qué ocurre allá? Ahorita lo vamos a analizar en la última pregunta, precisamente, donde nos dice, bueno, antes vamos a ver, ¿cuándo es imperfecta la contrición? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, principalmente por el temor. Ojo, no es lo que queremos y no es lo que debemos de hacer. No hay que arrepentirnos porque me da miedo. ¿Qué tal si me voy al infierno? No, debemos de ir más allá. Se dice principalmente uno, porque además del temor de Dios hay otros motivos de atracción, tales como la fealdad del pecado, o sea, me siento incómodo, la pérdida de la gracia santificante y el derecho de la gloria. Porque el temor no ha de ser el único y exclusivo motivo de la atracción, sino que se le ha de referir a Dios. El temor no debe de ser la causa por la cual yo me acerque a Él, ¿verdad? O simplemente por conseguir algo. Puede ser que yo diga, pues me voy a acercar al sacramento para estar en gracia, para que yo obtenga algo, para que yo pueda alcanzar algo que le estoy pidiendo a Dios. Bueno, no debe ser mi intención. Mi intención debe de acercarme a Él por amor a Él, si estoy en pecado, para acercarme a confesar,
Si Él quiere darme algo, pues se lo pido y Él quiere darme esa gracia, pues qué bueno. Pero no siempre, no es como decía un padre en una homilía, no es un Dios a la carta donde yo le pongo quiero esto, 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 esto y me lo tiene que cumplir. Y luego a veces si no me cumple algo, pues me alejo de Dios, me voy de la iglesia, se acabó el asunto. No, no debemos de llegar a esa situación. Luego dice el 102, es necesario para confesarse bien que la contrición sea perfecta. Y dice, para confesarse bien basta tener atrición, o sea, basta tener, pues no quiero ir al infierno, me voy a confesar. Dice, basta, pero, sin embargo, excitarse al dolor perfecto, es decir, tener un dolor por amor a Dios. Aquí no lo dice tan claro, pero dice es porque es más meritorio y más agradable a Dios, pero lo da a entender con lo que también dijo el Padre antes, es decir, si yo lo hago por amor a Dios es más meritorio, es algo adecuado, es lo correcto. Y el 103 dice, ¿qué haremos para conseguir un buen dolor? Porque pues cuesta trabajo, ya estamos casi terminando, dice. Para conseguir un buen dolor, pediremos con instancia, o sea, con insistencia, al Espíritu Santo que nos ayude con su gracia. Enseguida consideraremos, ¿qué cosa? 1. Que por nuestros pecados merecidos las terribilísimas penas del infierno del purgatorio. O sea, aceptar que yo merecería algo terrible porque no he hecho las cosas bien. 2. Que con nuestros pecados nos mostramos desagradecidos e infieles con nuestro divino Redentor que tanto hizo y padeció por nosotros. Es decir, analizando estos puntos yo puedo decir, qué barbaridad, ¿cómo es posible que haya ofendido a Dios? Y el 3, que con nuestros pecados ofendimos a un Dios infinitamente bueno, nuestro mayor bienhechor y nuestro Padre amorosísimo. Es decir, darme cuenta que ante toda esta situación, por haber ofendido a Dios, pues estoy desperdiciando ese amor tan grande de un Dios tan bueno. Y en la última pregunta, penúltima dice, en la 104, ¿por qué hemos de poner especial empeño en excitarnos a una contrición? O sea, obligarnos a tener esa contrición lo más perfecta posible. Dice, hemos de poner especial empeño lo más perfecta posible porque cuanto más perfecta la contrición, tanto más pena temporal se nos perdona y tanto más abundantes son las gracias, vean qué interesante, las gracias que nos conceden. Es decir, yo, pues claro, me va a perdonar en el sacramento, si hago mis pasos, pues voy a recibir el perdón de mis pecados, pero Dios es tan bueno que si hice un proceso de en verdad bien, con el esmero de recibir este sacramento, como debe de ser, pues nos va a dar más gracias, porque es bueno. Para que me entiendan, es como aquel alumno que hace su tarea, la hace bien, la hace muy bien, saca 10, pero aparte dice, no, le voy a poner un plus a la tarea, le voy a poner unas imágenes, le voy a poner la fecha bien, le voy a poner mis marcos, etcétera. Entonces, el maestro, es un ejemplo que a lo mejor no aplica mucho, pero se me ocurre ahorita. Entonces, el maestro va a decir, tiene 10, pero ¿sabes qué? Te voy a poner un punto extra para la siguiente tarea. O sea, lo hiciste tan bien que vas a recibir algo más. ¿Sí me explico? Entonces, es muy interesante esto, buscar siempre vivir el sacramento lo mejor posible. Y en el 105 dice, ¿cuándo debe hacerse el acto de contrición? Dice, debe hacerse antes de la confesión, o al menos antes de la absolución sacramental. Bueno, ahí sería cuando estás en el momento, si sientes que no estás confesando, pero sientes que todavía te falta algo, bueno, pues a lo mejor puede pasar y lo puedes realizar en ese momento. Por eso dice antes de la absolución. Porque en alguna ocasión me pasó a mí, ¿verdad? De que yo había ya hecho mi reflexión y todo, pero sentí que cuando lo estaba confesando que había un pecado, como que no había pedido perdón suficiente. Entonces, mientras lo estaba platicando al Padre, en mi interior le decía, perdón por esto que a lo mejor no te lo pedí de manera adecuada. Por eso dice acá, antes. Pero lo correcto no es en el momento, lo correcto es haber hecho nuestro examen de conciencia, a conciencia, y y esta parte de la contrición perfecta, es decir, por amor a Dios. Y aquí nos dice en el 106, sí, para terminar,
Y fuera de la confesión, ¿cuándo es necesario o conveniente hacer un acto de contrición perfecta? Dice, es necesario hacer un acto de contrición perfecta en todo peligro de muerte. Vean qué interesante. Si yo estoy en peligro de muerte, pues puedo hacer mi acto de contrición, pedirle perdón a Dios de corazón. Es conveniente hacerlo también después de cada pecado mortal que se tenga la desgracia de cometer. Si yo me doy cuenta que he cometido un pecado mortal, pues me tengo que ir a confesar. Pero mientras, yo tengo que hacer pedirle perdón a Dios de corazón. Pero eso no me quita el pecado, ¿eh? Tengo que acercarme a confesar. Por eso aquí dice el Padre, el excitarse o contrición perfecta después de cada pecado mortal es de la mayor importancia por dos razones. Primero, se evita así el peligro de ser sorprendidos por la muerte en pecado mortal. Yo ya le pedí perdón a Dios de contrición. Y si en ese momento me muero, pues entonces, pues nos apegaremos a la misericordia de Dios y hay una amplia posibilidad que el Señor me perdone. Pero si no es así, yo tengo que irme a confesar, que quede claro esta situación. Porque alguien puede decir, pues le voy a pedir perdón a Dios así y pues ya me sigo igual, no hay problema, me confieso la otra semana, el otro mes. No, tengo que pedirle perdón a Dios, pero estar a la acecha de irme a confesar lo antes posible cuando sea un pecado mortal. No como una obsesión de que no puedo hacer nada, pero no estoy bien. Si yo estuviera mal físicamente, que siento que me estoy muriendo, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando yo siento, yo padezco de la presión y una vez que me sentía re mal, ¿qué hice? Pues no me acosté a dormir o dije, lo vemos después. No, inmediatamente fui al doctor, también fui al sagrario, pero fui al doctor primero porque me siento que me estoy muriendo. Entonces, si en el aspecto físico inmediatamente nos movemos, ¿por qué en el aspecto espiritual, si estoy en pecado mortal, digo, lo veo mañana, la otra semana, como dice la canción, el lunes o el martes, será cualquier día? No, tengo que buscar la manera de estar en gracia lo antes posible. Y aquí entonces dice, por esto es muy conveniente excitarse cada noche. O sea, ese término se refiere a examinarse cada noche. Así es como lo escriben. Este libro es de un sacerdote español, ¿verdad? Pero el término lo podemos utilizar, o esa palabra la podemos utilizar como examinarnos, cómo hacer la contrición. Dice, por eso es conveniente cada noche, antes de dormir, al dolor perfecto de todos los pecados, sentir ese dolor, especialmente de los cometidos durante aquel día. Si de improviso le sobreviene a alguno un accidente mortal en circunstancias que no se halle o no se pueda llamar al instante un sacerdote, hay que ayudar al moribundo a hacer un acto de contrición perfecta. Solo en esos casos, porque si hay la oportunidad de que la persona se está muriendo y puede ir el sacerdote, pues tiene que ir a confesarlo. Pero si no, si veo que se está muriendo, ya no hay tiempo, pues yo le debo decir, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios de corazón, por amor a Él. Si no muere inmediatamente, yo tengo que seguir y ver de que llegue el sacerdote y lo confiese. Pero le puedo decir eso. Y ahí dejarlo en la misericordia de Dios. Pero, hermano, no esperemos al último momento. ¿Qué tal si ni tiempo nos da de pedir perdón a Dios? Que el Señor te bendiga y ojalá esto nos pueda servir. Es muy útil y lo compartas todo para gloria de Dios. Gracias por las personas que nos acompañaron. Estamos grabando aparte un video. Vamos a tratar de que sea diario del catecismo de la iglesia, que también lógicamente tenemos que tener como catequistas y como católicos. Eso lo subimos en la noche. Que el Señor les bendiga. Gracias por las personas que nos acompañaron y seguiremos transmitiendo los dos, este en vivo y el otro diferido. Que tengan una excelente tarde. Bendiciones.